carcinoma de cavidad nasal y seno paranasales, y por último, traumatismos y fracturas de macizo facial. Ya, entonces, por favor, me avisan si se comparte bien la pantalla para continuar. ¿Se ve bien? Avísenme si se ve bien, por favor. No se ve, doctor. ¿Cómo? No se ve. No se ve todavía, ¿no? A ver un ratito. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Ok, muy bien. Cualquier cosita me pasan a vos para si tienen algún tipo de pregunta, ¿ya? Bueno, disculpe primero por haber hecho la clase de hoy día, domingo. Yo también sé que ustedes tienen cosas que hacer. Bueno, quien les habla también, pero bueno, por circunstancias hemos tenido que realizarlas el día de hoy. Y vamos a tratar de ser precisos y concisos en lo que nos pide como objetivo la currícula, ¿ya? Para empezar, lo que es malformaciones del desarrollo facial, aquí nos piden varias definiciones que tenemos que, por lo menos como médicos, tener conocimiento, ¿ya? La simetría corporal y facial no solamente tiene que estar ligado al tema de la estética, ¿ya? Sino que también tiene que ver con algo funcional. Algo funcional. Si hay asimetría, lo más probable es que no esté funcionando bien alguna parte de nuestro macizo facial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver que los maxilares derivan del primer arco branquial, ¿ya? Como recordar en la parte de embriología. Bueno, después lo que tenemos que ver es que, vamos a ver, aquí. Lo que tenemos que ver es que hay varias estructuras que intervienen en el crecimiento del maxilar superior. ¿Ya? Vamos a hablar primero del maxilar superior. Este es un corte sagital, ¿ya? Del maxilar superior. Entonces quiero que vean cómo hay diferentes estructuras que intervienen en el proceso del crecimiento. Vean aquí, por favor, en esta parte, cómo de 0 a 1 años el seno maxilar no está muy bien desarrollado, ¿no? Va pasando la edad, 1 a 3 o 4 años, miren cómo ya se hace más grande, y obviamente ya cuando uno llega a los 11, 12 años, aparte de que ya los dientes ya han erupcionado, incluso han cambiado, el seno maxilar también ha crecido. Al crecer ocupa un espacio y de esa manera indirectamente interviene en el crecimiento del maxilar superior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos en resumen quería decirles. ¿Ya? Y vamos a ver que también hay otras estructuras como la base de cráneo. Miren aquí. Esta zona que está aquí es llamada la sincondrosis. Esta sincondrosis se encarga de, vamos a decir así, recepcionar o tener esas células que hacen que la base de cráneo crezca en esta dirección o incluso hacia abajo. De esa manera, la base de cráneo también como una unidad funcional va a intervenir en el crecimiento del maxilar, puesto que lo va a empujar hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Otras estructuras como el tabique nasal
Miren, el tabique también crece hacia adelante y hacia abajo. Es más, se dice que cuando la cavidad nasal no es lo suficientemente grande con el paladar, el tabique al crecer y no encontrar un espacio, es cuando se dobla, ¿no? Se dobla y produce las famosas desviaciones del tabique, ¿ya? Pero sí, efectivamente, tanto el tabique nasal, cartilaginoso, óseo, también interfiere en el crecimiento de los maxilares. Entonces, ya vimos que el seno maxilar, las piezas dentarias, la misma base de cráneo, y ahora vamos a ver lo que es la órbita. Miren, cómo la órbita también interviene en el crecimiento de los maxilares, haciendo que ésta crezca hacia abajo y hacia adelante. Recuerden que la cavidad orbitaria o el globo ocular en sí es un órgano dinámico, ¿no? Que se mueve y crece. Al crecer va a ocupar un espacio. De esa manera también interviene en el crecimiento de los maxilares. Es más, hay estudios en los que se identifica que los niños que han perdido el globo ocular por alguna malformación, algún accidente a temprana edad, terminan teniendo problemas con respecto al crecimiento del maxilar ipsolateral, ¿no? Del mismo lado. Eso hace de que nuestra teoría tenga fundamento al decir de que el ojo también interviene en el crecimiento de dicho maxilar. Base del cráneo nuevamente. Y ahora vamos a hablar de la otra parte del otro maxilar, que es el maxilar inferior. Aquí también, como vemos ahí, la sincondrosis nuevamente, al hacer que las células inferiores crezcan en posición, en dirección hacia abajo, empujen el maxilar inferior en forma de boomerang, ¿ya? En forma de un boomerang, así, en este sentido, para que crezca el maxilar inferior. En algunos crece menos, en algunos crece más. Y de ahí vamos a ver los problemas que vamos a encontrar por este crecimiento inadecuado, ya sea en exceso o ya sea por defecto. Ricketts en el año 72 identificó un punto, el XY, ¿ya? El XY, que viene a ser este de aquí. De ahí identificó dos ejes, condilar y el cuerpo mandibular. ¿Para qué me sirve eso? Para identificar dónde se está produciendo el problema y poder, obviamente, tratarlo, ¿ya? Tratarlo. La lactancia materna, también hay estudios que hablan al respecto de que los bebés que no han recibido una lactancia materna exclusiva van a tener problemas con el desarrollo o con el crecimiento de los maxilares. Nuevamente vuelvo a decir, en resumen, es un origen multifactorial, ¿no? Una etiología multifactorial de todas esas cosas que hemos estado conversando que intervienen en el crecimiento inadecuado del maxilar, pudiendo resultar en una asimetría. De esta manera, miren, como en la imagen vemos un trastorno del maxilar que hace que toda la fase cambie, ¿no? La fase, la cara de la persona cambia totalmente. Incluso actualmente está en boga todo lo que es cirugía ortognática, ¿no? Que mueve los maxilares para darle una mejor simetría y de esa manera
la cara, la región facial cambia completamente, ¿no? Incluso en este tipo de cirugías, el primer objetivo es llevar una adecuada mordida, una adecuada oclusión. Y como resultado de esto se ve claramente que la estética mejora totalmente, ¿no? Si mejoras la simetría, mejora la estética y también mejora la función, ¿ya? Esto es la oclusión. Es como el diente superior ocluye al inferior. Entonces aquí tenemos que tener conocimiento que esta oclusión podemos dividirla en tres grupos, ¿no? Las personas que tienen un grupo de mordida, vamos a decir así, normal, o que la mayoría tiene, estarían dentro del grupo 1, ¿no? Clasificación tipo 1, que ahorita la vamos a ver. Quiero que vean en esta imagen lo importante que es estos términos, overbite y overjet. Overbite vendría a ser cuánto el diente superior ocluye el inferior, que debería ser en, en esta medida, 3 a 4 milímetros, ¿ya? O un 40%, no más. Recuerden que el overbite se mide verticalmente, ¿ya? Cuánto el diente superior tapa al diente inferior, ¿no? O lo ocluye. El overjet, que es diferente, se mide en forma horizontal, es la distancia que tiene que haber aquí. En esta imagen se ve alterado, ¿verdad? No se ve una mordida normal. Debería ser como está aquí. Como está aquí, miren cómo el diente superior ocluye el inferior justamente en esos milímetros que estamos conversando. ¿Ya? No como este. ¿Cierto? Esa mordida no está bien. Algo está pasando con esa mordida y tenemos que tomar cartas en el asunto. Algo tenemos que hacer para mejorar. Ahorita vamos a ver qué clase de mordida es esa. Les decía entonces que la primera clase de mordida, que es la que la mayoría de personas las tienen, es la clase 1 de Angle. ¿Qué significa esto? De que el diente superior ocluye un 40% al inferior. ¿Ya? Miren, la clase 2. La clase 2 se parece a la imagen que estuvimos viendo, ¿no? El maxilar inferior aparentemente no ha crecido mucho y hace de que se vea una mordida profunda, una mordida algo rara, ¿no? Y un perfil obviamente también un poco asimétrico. ¿Ya? Y por último, la clase 3, la conocida prognatismo mandibular. ¿Ya? Mesio-oclusión, protusión, mandibular, el overbite negativo, puesto que el maxilar inferior o los dientes inferiores ocluyen al superior, que eso debería ser al revés, ¿verdad? Está invertido. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿El maxilar superior ha crecido poco, ha crecido mucho, o el maxilar inferior creció en demasía? Eso lo vamos a ver de acuerdo a los exámenes que vamos a pedir. ¿Qué examen le voy a pedir a un paciente si es que noto que está sucediendo algo en él? Lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es darnos cuenta que algo está yendo mal, ¿no? Este niño o este adolescente está teniendo problemas, porque hay veces, hay muchos padres que no llevan al odontólogo a sus hijos y después de los 8 años, 9 años recién los están llevando, o si los llevan solamente para quitarle algunas piezas dentarias, picaduras, etc. Pero nunca se preocupan de la mordida. Nosotros como médicos, nuestra función es detectar todo lo que puede hacer que esté funcionando mal el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que ver siempre en una evaluación, así rápidamente nada más, es
cómo está la mordida del paciente que veo. Al momento que yo siempre voy a pedirle, por ejemplo, no sé, que abra la boca porque quiere ver la orofaringe o alguna lesión en la cavidad oral, niños que sufren mucho de dolor de cabeza, pueden ser trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho tino al encontrar este tipo de alteraciones. Si yo solamente al decirle al paciente, por favor, enséñame los dientes, ¿no? Muerde, encaja bien tu mordida, enséñame y veo algún tipo de asimetría, alguna alteración entre los dientes, si chocan, vamos a decir así, la cúspide de ambos chocan y no hay una oclusión adecuada, como estamos viendo en estas clasificaciones. Entonces, este chico lo más probable es que tenga problemas en los maxilares y le puede traer consecuencias como disfunción de ATM, dolores de cabeza, inclusive también puede tener la obstrucción de la vía aérea porque es muy pequeña, niños respiradores bucales, etcétera. ¿Ya? Muchas consecuencias que tenemos que saber diagnosticarlas. Entonces, ¿qué examen le voy a pedir? Le pido una radiografía, pero no es una radiografía común y corriente como las que siempre pedimos, ¿no? Esta es una radiografía cefalométrica lateral digital. Si se dan cuenta, es una radiografía que está lateral, ¿ya? O sea, de perfil, pero dense cuenta que tiene dos estructuras que hace que la cabeza esté posicionada de manera adecuada, ¿no? Ni tan hiperextensa, ni tampoco tan agachada, sino está firmemente derecha y incluso hay un tutor ahí a nivel de la frente que hace que la cabeza esté derecha. Y por ende, si está derecha la cabeza, la columna también lo va a estar, ¿cierto? Ya. Quiero que vean en la imagen cómo representado con azul se han dibujado las diferentes estructuras que se logran ver en la radiografía, como son la base de cráneo, como es la mandíbula, como es los dientes, las piezas dentarias, ¿no? De esa manera me va a permitir a mí identificar algunos puntos y algunos ángulos que ahorita los vamos a ver. Pero quiero que vean primero cómo yo puedo ver aquí, perdón, cómo puedo ver, a ver, la órbita, ¿cierto? Cómo puedo ver la base de cráneo. Miren, incluso aquí cómo se ve la vía aérea, que es esta de acá. Perdón, ahí ven. ¿Ven cómo está la vía aérea? Cuando uno tiene retraído el maxilar, la vía aérea es más pequeña. El paciente tiene problemas de respiración. ¿Ya? Ven la nariz, ¿no? La nariz. Aquí está la espina nasal. Acá está el pogonio. Entonces son algunas estructuras que me van a servir a mí como referencia para hacer mis puntos y mis ángulos para hacer un buen diagnóstico. Entonces, todas esas estructuras me van a servir para definir algunos puntos, algunos planos y algunos ángulos. La cefalometría de Ricketts es un poco compleja, es algo más técnica. Miren cuántos parámetros me puede ver, ¿no? Vuelvo a repetir, este es algo más complejo, algo más técnico, que no necesariamente tenemos que manejar nosotros. Pero miren la cefalometría de Steiner, una de las más antiguas y que aún las manejamos. Repito, nuevamente, con la cefalometría o con la placa cefalométrica lateral digital, me va a poder permitir identificar algunos puntos, como lo son aquí, como lo son aquí el punto S, el punto N, el punto A y el punto B. ¿Okay? Esos son los puntos que me van a permitir identificar este tipo de cefalometría. Entonces, si yo trazo unos planos, ¿ya?
Ya tracé los puntos, ¿cierto? Entonces ahora voy a trazar un plano y ese plano me va a dar un ángulo, ¿ok? Vamos a ver. El SNA. SNA me está dando un ángulo, ¿verdad? Que está aquí. ¿Cuánto debería ser este ángulo? Según lo que dice la tabla, 82. ¿Ya? ¿Y cuánto debería ser el ángulo SNB? ¿Ya? ¿Cuánto debería ser el SNB? Como dice acá la tabla, 80 grados. ¿Ya? SNA, este es el ángulo SNB, ¿no? El ángulo SNA, 82 grados, y el ángulo SNB, 80 grados. Si yo encuentro alguna alteración en estos ángulos, entonces simplemente puedo diagnosticar rápidamente qué es lo que está pasando. Si el maxilar superior ha crecido mucho o es que el maxilar inferior creció demasiado. Ahí voy viendo con estos puntos que ya están delimitados, ¿verdad? Estos valores. Por ejemplo, aquí, miren, ¿qué pasa en el prognatismo? Definitivamente hay una mala oclusión dentaria, un tipo de mordida, dijimos, tipo 3 de ángulo, ¿verdad? Hay una incompetencia labial, ¿sí? Ahí se ve, no puede cerrar bien la boca. Mordida abierta anterior. Overjet, dijimos, negativo, ¿por qué? Está al revés, la mordida inferior ocluye la superior, eso está mal, ¿ya? Y quiero que vean acá, miren esto. Ángulo SNA normal. Ángulo SNA normal. Este ángulo está normal. Eso me quiere decir que el otro ángulo, que es el SNB, está mal. Está aumentado. Dijimos que era 80 grados. Debería estar por aquí, ¿no? Perdón, más ahí. Por ahí debería estar el SNP. Entonces ya de por sí identifiqué que el problema es en el maxilar inferior. No es en el maxilar superior. El problema está en el maxilar inferior. ¿Cuál va a ser mi conducta? Obviamente, si es un paciente ya adulto, mi conducta va a ser operarlo. Quirúrgico. Para hacer el tratamiento quirúrgico, tengo que hacer unas osteotomías sagitales del maxilar inferior, sacar inclusive una parte de hueso de esta zona, ¿ya? De aquí, se reseca así y se reseca así. Y de esa manera llevo el maxilar superior hacia atrás, ¿no? Y coloco mi placa de titanio y tornillo. Recuerden, ¿qué es lo que manda hasta dónde voy a atrasar o retrasar la maxila, el maxilar inferior, hasta donde me dé la oclusión? Una vez que ya veo que los dientes superiores ocluyen a los inferiores en la manera como dijimos en un inicio, entonces yo puedo decir que hasta ahí es mi tope, lo coloco, incluso algunos lo fijan y después colocan la placa de titanio y ya está. Ya está el paciente, ¿ok? Listo. Continuamos entonces el tratamiento de la cirugía ortognática, la técnica de Obergesser, que es el corte de los maxilares en forma sagital. Para la micrognatia, que es lo contrario a lo que vimos anteriormente, es un tipo de mordida clase 2 de Angle. Aquí lo que vemos es una insuficiente crecimiento o desarrollo mandibular, ¿no? Hay una hipoplasia mandibular, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, en la anterior dijimos retrasar, acá vamos a adelantar.
Acá adelantamos el maxilar inferior hasta llevarlo a la mordida adecuada, ¿no? Igual, una técnica de osteotomía sagital, ¿no? Y la osteotomía sagital hace de que yo pueda adelantar el maxilar inferior. ¿Y hasta dónde lo voy a adelantar? Hasta la mordida nuevamente. Hasta donde me dé exactamente la mordida que encaje el maxilar superior con el inferior en las dimensiones que habíamos hablado de overjet, overbite. Y listo, ya está. Ahí coloco mi placa de titanio y queda. ¿Ya? Recordad que en esta cirugía tenemos que tener cuidado en dañar el nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior, que es la rama del quinto 3, tenemos que tener cuidado porque discurre por, vamos a decir así, internamente la mandíbula, ¿no? Por todo el cuerpo de la mandíbula. Y ahí al momento de hacer la osteotomía lo podemos dañar. ¿Ya? Tener mucho cuidado con el nervio dental inferior. Y se ve claramente con amarillo está el dental inferior. El dental inferior, una vez que sale por el agujero mentoniano, se convierte en nervio mentoniano, que va a inervar la parte de los labios. Imagínense si a nivel de la maxila yo daño ese nervio. Lo más probable es que no sienta o no tenga sensibilidad del lado de ese labio. ¿Ya? Terrible, porque me puedo tomar el café o el té más caliente del mundo y no lo voy a sentir y me puedo ocasionar daño, ¿verdad? Una quemadura grave, porque no siento que me estoy quemando. ¿Ya? Así es. Diferencia entre micrognatia y microgenia. Suenan casi igual, pero no son lo mismo. Dijimos en la micrognatia que el ángulo SNB era muy poco, ¿no? Era muy corto. Lo más probable es que no creció lo que debió crecer. Sin embargo, aquí en la microgenia, los dos ángulos están perfectamente bien. El SMA y el SNB están perfectos, encajan muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un desconfort en el perfil de la paciente. ¿Ya? Ella siente que está muy pequeño y realmente algunos pacientes lo tienen el mentón retruido, un poquito metido, sin alterar el eje o los ángulos que habíamos estado conversando. Vale decir así. S, N, A adecuado, ¿ya? Y S, N, B también adecuado. Aquí no hay alteración de los ejes, pero sí del mentón, que es muy corto. Lo que quiere el paciente es que se le vea un poquito más proteína. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la microgenia. ¿Ya? Microgenia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentarles con respecto a lo que corresponde a trastornos de los maxilares. ¿Se entendió alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, todo claro. Ya, ok, gracias. Gracias. Gracias, Leonidas, por... No, perdón, Leonardo, ¿no? Leonardo, por contestar. Nadie me responde. Ya, entonces continuamos. No hay problema, continuamos. ¿Verdad? Sí, doctor, continuamos. Un ratito.
Hola, se logra ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos entonces. Ya, rápidamente, ¿ya? Quistes pseudotumores ontogénicos. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Bueno, el objetivo es, como médicos, ¿qué vamos a hacer?